Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Loco por la Arquitectura y en este video quiero hablarles del tema que es tendencia en este momento, el coronavirus. Y como esto es un canal de arquitectura, ¿cómo evolucionará la arquitectura con referente al coronavirus? Entonces, si quieren saber más acerca de la arquitectura y el coronavirus, quédense en este video. Bueno, para empezar, primero hay que entender que la humanidad no es la primera vez que sufre de pandemias. Ya hace décadas o siglos, de hecho, poco tiempo atrás, hemos venido sufriendo de enfermedades de fácil esparcimiento, ¿sí? Como por ejemplo, lo vimos con el dengue, lo vimos con la malaria, el ébola, la peste bubónica, la peste negra. Y todo esto ha llevado a que la arquitectura, en especial la hospitalaria y las zonas comunes o la urbanización, cambie para poder darle a las personas una mejor bioseguridad. Entonces, para empezar, pues esta ha sido una de las pandemias con más afectación a nivel mundial, tanto económica como socialmente. Entonces, tenemos que empezar y ver cómo surgió y cómo se proliferó. Ya todos sabemos que el coronavirus surgió en Wuhan, China, y se esparció mediante la globalización. La gente que viajaba de un lugar a otro llevando el virus. Este virus tenía una gran ventaja, su lento nivel de incubación, que podía durar 14 días en las personas y se esparcía de manera fácil mediante el contacto. Además, este virus podía sobrevivir en diferentes superficies esperando a un nuevo huésped. Entonces, como es una nueva enfermedad, empezó a afectar de manera muy contundente lo que es la economía y la sociedad. ¿Qué pasó? Tuvimos un aislamiento o una cuarentena obligatoria en algunos países y una cuarentena o un aislamiento voluntario en otros, como por ejemplo donde yo vivo, que es un aislamiento voluntario. ¿Qué pudimos ver de esto? ¿Qué se afectó con estos aislamientos voluntarios? El comercio. Los restaurantes dejaron de permitir la entrada a sus consumidores y empezaron a trabajar con el takeaway o el para llevar. Las empresas, sus trabajadores más indispensables o los obreros con trabajos de manualidad quedaron trabajando, muchos por turnos o muchos con distanciamientos, y sus empleados de oficina empezaron a trabajar desde la casa. Para empezar, ese es uno de los problemas. El transporte público. El transporte público quedó básicamente devastado debido a que la gente no quiere usar transporte público por el hecho de que se pueden contagiar. Entonces ahí ya va el segundo problema. Y nos vimos en la necesidad de quedarnos en la casa y descubrimos que muchas personas tienen su casa, pero su casa no cubre las necesidades psicológicas de una persona. No cubre las necesidades para una persona poder estar encerrada 2, 3 o 4 semanas en la casa. Entonces eso nos va a llevar a un cambio en la arquitectura, a un cambio en la repartición de la tierra otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos espacios más grandes para poder tener una salud mental en nuestra casa, si esto se prolonga mucho más, o en caso de que venga una nueva pandemia. Entonces, ¿cómo creería yo que evolucionará la arquitectura y el diseño mediante a la pandemia? Primero, en el comercio. Los restaurantes tendrán que ser lugares si bien quieren seguir recibiendo más clientela de manera presencial, lugares más grandes, pero cuyos comensales estén separados, espacios abiertos o en su defecto extractores industriales que permitan sacar toda ese flujo respiratorio o sudor de las personas, ¿sí? Para evitar el esparcimiento no del coronavirus, sino de cualquier tipo de virus que pueda tener esta persona. Como ya sabemos, los virus evolucionan y tienen tendencia a mutar muy rápidamente. Entonces lo mejor, en vez de combatirlos, es evitarlos, ¿sí? Por ese lado, en cuanto a restaurantes, el transporte, vamos a ver que vamos a tener que evolucionar el transporte.
el transporte público se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque no podemos permitir seguir de manera masiva en estos buses o trenes, ya que esa es una de las mayores fuentes de esparcimiento de los virus, como lo vimos en los aviones, que funciona de manera similar a los buses o trenes. Es un transporte masivo. Entonces, tenemos que empezar a pensar en el individualismo. Lamentablemente es una epidemia que nos está llevando al individualismo. Entonces, para no congestionar o no afectar el medio ambiente, la mejor manera de movilización sería la bicicleta o la moto eléctrica. ¿Por qué? Porque permite mayor individualización y mayor maniobra de las vías en la ciudad. La movilidad de la bicicleta siempre es mucho más fluida, permitiendo mucho mejor acceso y mucho mayor agilidad a la hora de llegar a los trabajos o viviendas, ¿sí? Por ese lado, por el transporte. El urbanismo. Necesitamos muchos espacios más abiertos. En ciudades como países como Estados Unidos, Europa o Australia, Japón, se ve que la gente valora mucho el espacio abierto. Entonces podemos ver muchos parques, muchas zonas de esparcimiento, asadores donde la gente puede entrar y disfrutar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que la gente, para poder disfrutar y esparcirse, puede estar al aire libre y puede evitar la aglomeración de personas. Contrario a como es en Colombia, los espacios o los parques son muy limitados, son muy pequeños y están hechos para una gran cantidad de personas. No hay parques en todos lados. No hay zonas de comidas para los trabajadores al aire libre, ¿no? Todo tiene que ser un restaurante o un restaurante. Generalmente los trabajadores allá comen en restaurantes de corrientazo o ejecutivos. Aquí pues uno compra su almuerzo y puede comer en un parque con sus espacios bien distribuidos, sus espacios para el aseo, para toda esta cuestión. Eso permite que estemos en un lugar ventilado. Lo más importante de todo ahora sí, que es la vivienda. ¿Qué va a pasar con la vivienda? Primero, hay distintos sistemas o distintos modos de cómo la sociedad ve la vivienda. Ejemplo, en Latinoamérica, las familias o las parejas están acostumbrados a tener un apartamento para 2 personas si no tienen hijos. ¿Qué quiero decir? Es la costumbre o es la tradición. ¿Qué quiero decir? Que supongamos yo y mi novia vivimos en Colombia, en mi tierra natal, y tenemos arrendado un apartamento para ella y para mí, ¿sí? ¿Por qué? Pues el arriendo es económico, la tierra es barata todavía y eso nos permite tener un espacio para nosotros mismos. Ahora aquí en países como Europa o bueno, en continentes como el europeo, Estados Unidos, Australia o Japón, donde la tierra es mucho más costosa y el arriendo es mucho más costoso, estamos acostumbrados a compartir los apartamentos. Entonces venimos mi pareja y yo y vivimos con otras 2 personas que nos ayudaríamos mutuamente a la economía. Eso es muy bueno con respecto a la economía, pero y con respecto al coronavirus, entonces ahí es donde cambia este tipo de arquitectura, debido a que si bien la economía siempre va a estar ligada, tenemos que ver cómo las combinamos. Entonces nos llevaría a ¿qué? A lugares de desinfecciones en las entradas de las casas, ¿sí? Entonces yo creería que son habitáculos donde la persona procederá a cambiarse o a retirarse la ropa con la que viene del exterior para poder ingresar a su habitáculo definitivo. Entonces, digamos, quitarse los zapatos y ponerlos en un lugar esterilizado, quitarse la chaqueta, quitarse los pantalones y ahí mismo poder cambiarse para poder ingresar a una zona segura. Eso sería una de las principales cambios que se realizarían en las casas. Igual, vimos que los espacios son muy pequeños para las personas. Las personas no tienen los espacios de esparcimiento necesarios. Las casas en Colombia últimamente de vivienda de interés social, que es la clase social más alta en Colombia,
son espacios de 60 metros cuadrados máximo en una familia de 4 personas. ¿Qué pasa con esto? Esto no permite el desarrollo psicológico de una persona de la manera correcta. ¿Por qué? Porque la persona necesita distraerse, necesita aire, necesita sol. Entonces eso nos va a llevar al cambio de arquitectura. La arquitectura con iluminación y ventilación por los 4 espacios, por las 4 fachadas, ¿sí? Es complicado, es costoso, pero eso es lo que se tiene que hacer. Es una vivienda digna que permita la bioseguridad de las personas que la habitan. Y ahora, la tecnología que hemos visto, las tecnologías o aplicaciones que eviten el contacto de personas, pero las mantengan en conexión, son las que están en el auge en este momento. Ejemplo, Zoom, ejemplo, TikTok, Instagram. Todas estas aplicaciones que permiten el entretenimiento de personas a personas, pero sin la necesidad de tener una conexión directa, están proliferando, en especial Zoom, que es la plataforma de reuniones o clases virtuales que se está usando en este momento, ¿sí? Vemos que las tecnologías igual van a tender a evolucionar, lo que creará también cambios en la arquitectura, como ya lo hemos hablado. Ejemplo, los trabajos remotos. Entonces esos trabajos van a generar que el diseño de oficinas cambie. ¿Por qué? Porque ya vimos que no es necesaria una oficina, ¿sí? Necesitarán lugares de reunión o lugares de socialización de proyectos, más no lugares de trabajo. Entonces todas las personas trabajarán desde casa y las oficinas serán reducidas a espacios de reunión de una vez por semana o una vez por mes, dependiendo del proyecto que estén llevando a cabo, ¿sí? Si no se necesita Zoom. Otras cosas van a pasar. La tecnología va a tender a desarrollarse supremamente rápido o mucho más rápido de lo que ya es en este momento. Entonces, digamos, los deliveries son una parte indispensable en este momento de la economía, pero Amazon ya está trabajando en sus drones o sus robots de entrega. Entonces esto va a permitir o va a sacar a los deliveries eventualmente de la economía. Entonces, en conclusión, vemos que hay diferentes o muchas áreas a las que esta pandemia tocó de manera positiva y de manera negativa, a lo cual nos va a llevar a un cambio social muy grande. Y este cambio social al cambio arquitectónico, ¿sí? Desde hospitales, como ya pasó con la tuberculosis, que se tuvieron que generar hospitales cuyas condicionales fueran aprovechadas, como en Francia, en el hospital de la tuberculosis. Los parques o los lugares de esparcimiento tendrán que ser mucho más grandes, las viviendas mucho más grandes, la aglomeración de personas tendrá que ser menor. El transporte cambiará, las vías cambiarán, por tanto el urbanismo cambiará. Esto no será ni hoy, ni mañana, ni en 5 años. Esto lo podremos ver a partir de 15 o 20 años en adelante, cuando ya la necesidad de modificar la ciudad del todo sea inminente, ¿sí? La gente irá acoplándose a nuevos sistemas de vida y esto eventualmente cambiará la configuración de una ciudad, de una vivienda o de cualquier lugar de espacio público o habitáculo en la sociedad. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse a mi canal Loco por la Arquitectura o síganme en Facebook e Instagram Loco por la Arquitectura de igual manera. Si tienen alguna opinión, háganmela saber. Me gustaría que me compartieran sus ideas o sus opiniones acerca de cómo evolucionará la arquitectura con el coronavirus y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.